Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta actividad correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales en unidad 5, América Latina y el mundo moderno, con el tema número 3, la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que nosotros vamos a ver, o fundación de la Organización de Naciones Unidas y la Guerra Fría. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. El trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta tarea? Responda a las siguientes preguntas. Primero dice, elabore un cuadro resumen acerca de los movimientos de descolonización durante el siglo XXI y clasifíquelos de acuerdo con sus características. La siguiente dice, ¿qué características comunes tuvieron los estados comunes tras la descolonización? Y la actividad 3, a partir del contexto de la Primera Guerra Mundial, explique por qué los países latinoamericanos asumieron una postura favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esas son las tareas que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizando combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio, lo que tienen que cumplir previo al desarrollo de la actividad. Tienen que también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de las actividades. Estamos en unidad número 5 con el tema Buenas de la noches, Segunda Lizeth. Guerra Mundial. Buenas noches, Buenas noches, compañera. Lizeth. ¿Cómo están? Buenas noches. Fundación de la ONU y la Guerra Fría, correspondientes a la semana 3, de fecha 3 de julio. Esta tarea permite entregas desde el 3 de julio, la fecha límite de entregas es el 31 de julio, y la fecha de publicación de esta calificación será el 5 de agosto del 2023. Así que tienen toda la información pertinente para desarrollar la tarea que ustedes tienen en su actividad, en su aula virtual. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a continuación a desarrollar, a explicar los temas que ustedes tienen en su aula virtual, en el material de apoyo. Y vamos a ver uno de los eventos más nefastos que tuvo la humanidad. Vamos a ver cuáles son las características y vamos a ir a profundizando un poco más para que ustedes vean y tengan una idea exacta de cómo se dieron estos fenómenos. Vamos a ver la América Latina y el mundo moderno correspondiente a la unidad número 5. Estamos en el tema número 3, la Segunda Guerra Mundial. Cuando detonó la crisis bursátil y con la presión de la moratoria de Hoover, los países se olvidaron de los acuerdos suscritos después de la Primera Guerra Mundial y cada uno buscó salir de la crisis por sí solo. De esa manera estallaron conflictos armados en la Sociedad de Naciones, que se había creado la Sociedad de Naciones para tratar de apalear, para tratar de frenar cualquier guerra o conflicto internacional. No pudo esta sociedad hacer absolutamente nada. Las tensiones bélicas se incrementaron nuevamente y de esa manera detonaría la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, Alemania estaba inconforme con las limitaciones al rearme que se le impuso o que le impuso la Sociedad de Naciones y no aceptaba las fronteras que fueron impuestas justamente por esta organización. Italia tampoco estuvo conforme con las posesiones coloniales que le asignó la sociedad. En ambos países surgieron líderes políticos nacionalistas que aspiraban a dominar Europa. Dentro de ellos nosotros podemos mencionar uno de los más grandes y gestor de la Segunda Guerra Mundial, que fue Adolfo Hitler en Alemania, y lo mismo sucedió o suscitó con Benito Mussolini en Italia. Ellos fueron los dos artífices fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. El más grande de los dos, Adolfo Hitler. Las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones fracasaron y la Segunda Guerra Mundial estalló en el año de 1939. Pregunta de examen. Cuando Alemania invadió Polonia. El impacto de la guerra. La Segunda Guerra Mundial que culminó en el año de 1945, repercutió en todo el planeta. Cuando intervino Estados Unidos, el hemisferio occidental se involucró directamente en este proceso bélico. Inicialmente con el abastecimiento de azúcar y petróleo respectivamente, Cuba y Venezuela apoyaron al ejército estadounidense y permitieron que en sus territorios se establecieran puntos de apoyo militar. Luego Alemania atacó barcos petroleros venezolanos y también mexicanos.
En el marco de las operaciones New Land o Nuevo Territorio, Alemania envió submarinos para atacar barcos mercantes latinoamericanos que estaban en apoyo a los Estados Unidos. México, Brasil y Chile declararon la guerra a los países del eje. Los dos primeros países enviaron soldados y las restantes naciones latinoamericanas rompieron relaciones con los países del eje. Igual que sucedió con la Primera Guerra Mundial, acá en la Segunda Guerra Mundial igual se siguieron enfrentando dos frentes. El primero, una asociación de países que obviamente se determinó como los aliados y el otro frente como los países del eje. Los países del eje estuvieron integrados por Alemania y por Italia, mientras que los aliados estuvieron organizados o integrados por Rusia, o en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Gran Bretaña, Francia, estuvieron directamente estructurados dentro de los países aliados. Esos son los dos bloques que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las etapas de la guerra, las victorias del eje se desarrollaron en 1939-1942. Alemania, liderada por el nazi Adolfo Hitler, ocupó toda Europa Occidental, excepto Inglaterra, que se resistía bajo el liderazgo de Winston Churchill. Alemania desconoció el pacto germánico soviético y atacó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor, que por ahí circula incluso una película y ahí de la isla de Pearl Harbor en Hawái, con lo que Estados Unidos entró a la guerra. Los soviéticos resistían el avance nazi en ciudades como Leningrado y Stalingrado, que estaban sitiadas hasta aquel entonces. Por otra parte, las victorias de los aliados durante el año 1942 y 1945, las primeras derrotas alemanas fueron en África y Stalingrado. Para 1943, los aliados entraron en Italia y derrocaron a Mussolini. Entre agosto de 1944 y mayo de 1945, se liberó a París y se cercó Berlín. En mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra continuó solo en el frente del Pacífico el 6 de agosto luego y el 9 de agosto de 1945. En este contexto, en esta etapa de tiempo, Estados Unidos lanzó bombas atómicas tanto en Hiroshima como en Nagasaki, respectivamente. El terrible ataque hizo que Japón se rindiera incondicionalmente. No tuvo ninguna otra elección. Esos son los eventos más preponderantes en cuanto a tanto a las victorias de los países que estaban conformando el eje y a las victorias de los países que estaban conformando como los aliados. En cuanto a la fundación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en adelante, al finalizar la Segunda Guerra Mundial era indispensable retomar la idea de construir un mundo más pacífico. En junio de 1945, representantes de 50 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, China, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela se reunieron para construir la Organización de Naciones Unidas que está en función hasta la presente fecha. Uno de los mayores aportes al mundo de la ONU ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy por hoy es una guía para la relación entre naciones. Al igual que toda institución, la ONU ha crecido en sus objetivos y en la actualidad tiene 189 países que están conformados como sus miembros. Sus objetivos son mantener la paz y la seguridad del mundo, fomentar las relaciones de amistad entre países, incentivar la cooperación internacional en la solución de problemas e impulsar el respeto a los derechos humanos. La declaración de la Constitución de la ONU dice, puesto que las guerras se hacen en la mente de los hombres, en la mente de los hombres es donde debe erigirse los baluartes de la paz. Esta afirmación nos compromete a desarrollar una cultura de paz por el cambio personal que luego transformará a la colectividad y también al mundo entero. En cuanto a la lucha por la descolonización, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos se desmembraron.
Al interior de cada colonia nació un movimiento que buscaba independencia. A este proceso se lo denomina como descolonización. La descolonización permite que nuevas fronteras se creen y que nuevos países emerjan, pero también aparecieron los conflictos al interior de cada uno de estas nacientes naciones, así como rivalidades étnicas y conflictos territoriales. En cuanto a las características del proceso de descolonización, se puede mencionar que la mayor parte de los procesos de descolonización se desarrollaron entre los años 50 y 60. El proceso de descolonización fue muy diverso y sus características dependieron mucho de la región en la que se llevaba a cabo. Por ejemplo, en las colonias británicas se independizaron principalmente por medio de las negociaciones. Por el contrario, las independencias de las colonias francesas estuvo marcados por terribles guerras que podemos mencionar, por ejemplo, las de Vietnam y Argelia. En el caso de las colonias de África, la mayoría de los procesos fueron pacíficos y negociados, pero el problema surgió cuando las metrópolis dejaron trazadas fronteras que no tomaron en cuenta las diferencias étnicas de los grupos que antes convivían en una tensa paz bajo el dominio extranjero y que luego de la descolonización buscarían al interior de cada país y con luchas no siempre pacíficas sus propias reivindicaciones de poder político. En cuanto a las ex colonias africanas y asiáticas, cuentan con una enorme belleza natural y varios de estos países tienen importantes recursos, pero ha debido enfrentar problemas diversos originados desde la colonización, que han hecho que en algunos casos se desarrollen como estados políticamente inestables y económicamente poco competitivos. Varios de ellos se clasifican bajo la expresión de países del tercer mundo por su estado o nivel de pobreza. Posteriormente a todos estos conflictos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, también se dio una guerra se puede caracterizar una guerra ideológica, por la razón de que prácticamente prácticamente fue una guerra de poder y de poder económico, ya no fue un enfrentamiento bélico directo. A este proceso se denominó como la Guerra Fría. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden con dos bloques opuestos encabezados por Estados Unidos, que se le denominó el capitalismo y sus aliados capitalistas de Occidente, y la Unión Soviética a la cabeza de los países comunistas orientales, el comunismo, el socialismo. Las diferencias políticas e ideológicas generaron fuertes tensiones a nivel mundial desde el año de 1947 a 1991, periodo denominado Guerra Fría, con los siguientes sucesos que vamos a mencionar a continuación. Una de las primeras características fue la división de Corea. Corea fue invadida desde el sur por Estados Unidos y desde el norte por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy la península está dividida en dos estados. Uno es socialista al norte y otro capitalista al sur. Otra de las características de la Revolución China. Desde su triunfo en 1949, la revolución estableció una modalidad propia del socialismo que produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 60. La revolución china influyó ideológicamente sobre los movimientos socialistas de Latinoamérica, quienes vieron en ella la prueba de que es posible el socialismo real. Otra de las características que podemos ver en este proceso de la Guerra Fría es la Guerra de Vietnam. A inicios de la década de 1950, los comunistas vietnamitas declararon su país independiente de Francia. Francia y Estados Unidos se enfrentaron a los comunistas apoyados por China y la Unión Soviética. La revolución triunfó y en 1975 Estados Unidos reconoció la reunificación de Vietnam bajo el régimen socialista. Y por último, podemos mencionar la crisis de los misiles de Cuba, que fue bastante preponderante. En el año 1959, el líder comunista Fidel Castro y su guerrilla derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba.
el nuevo gobierno revolucionario nacionalizó los recursos económicos del país, muchos de los cuales pertenecían a empresas norteamericanas. Estados Unidos bloqueó económicamente a Cuba y ofreció apoyo a los opositores a Castro. En 1960, la Unión Soviética estableció relaciones comerciales con Cuba y firmaron un tratado de cooperación militar para instalar misiles nucleares en la isla apuntando hacia Estados Unidos. Como represalia, en 1962, Estados Unidos bloqueó navalmente a Cuba para evitar la llegada de los misiles que tras días de angustia y negociaciones finalmente fueron devueltos a los soviéticos. Y ese conflicto dura hasta la actualidad. Ustedes verán lo que está sucediendo con Rusia y Estados Unidos por el problema de Ucrania, por la intervención de Rusia en Ucrania. En el resto de Latinoamérica, Estados Unidos inició todo un proceso de lobby político con los países latinoamericanos para tratar por todos los medios de eliminar cualquier tipo de relación e influencia socialista. Los países que rechazaron la posición estadounidense fueron México, Argentina y Uruguay. Dentro de estos procesos podemos mencionar que planteó la injerencia estadounidense en los gobiernos latinoamericanos para que incluyeran a los partidos de tendencia comunista y socialista. Y también consolidó el apoyo a los países aliados a través de alianzas estratégicas para resguardar los intereses estadounidenses y evitar intervenciones de la URSS en cualquier estado latinoamericano. Esto le daba a Estados Unidos un mayor control sobre los países que firmaban este tipo de acuerdos. El gobierno estadounidense inició y creó alianzas para el progreso, a través de la cual se facilitó a los países latinoamericanos miembros una dotación económica para el desarrollo y mejora de las actividades en los campos de la educación, la tecnología, agricultura y vivienda. Tal nunca se aplicó porque los Estados Unidos de igual manera nunca les interesó que países tercermundistas, como ellos mismos nos habían etiquetado, obviamente surjan, obviamente creen una fuerza económica de liberación de toda esta opresión que desarrollaban, tanto en este caso a América Latina directamente lo que es el capitalismo. Vamos a hablar y vamos a andar a ahondar un poco más en el tema sobre la Segunda Guerra Mundial. Es bastante preponderante y vamos a ver, habíamos ya hablado, habíamos determinado cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las actividades, y en esta etapa nosotros vamos a ver qué fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se la considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos. Primero el continente europeo, luego el asiático y finalmente el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos conocidos como los países aliados y las potencias del eje, o los países del eje, así como de los países involucrados voluntariamente o a la fuerza en un conflicto que no distingue entre fuerzas militares y población civil. En el contexto de la guerra, se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzosos, que también ya vamos a ver uno de los más grandes a continuación, y si nos permite el tiempo. En particular, de ciudadanos de etnias judías que se denominó a todo este proceso el Holocausto, a la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población civil. Las ciudades, por ejemplo, las ciudades japonesas tanto de Hiroshima como de Nagasaki. ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Como toda guerra, la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que pueden resumirse de la siguiente manera. En primera instancia, los términos del Tratado de Versalles, que fue perjudicial para los alemanes.
La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que les impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable en los países victoriosos. Esa fue la primera consecuencia. La primera causa, perdón. La siguiente, el surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania, que estuvo encabezando lo que es el nazismo, y Benito Mussolini en Italia, lo que igual es el fascismo. Principalmente aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración de totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Otra de las causas que se puede mencionar son las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra chino-japonesa, en 1894-1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y la Unión Soviética, aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China y Japón, inició una segunda guerra chino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por Asia Menor hasta verse enfrentado con los Estados Unidos. La invasión alemana de Polonia, Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Prácticamente se fue el inicio mismo de la guerra. En cuanto a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fueron totalmente desastrosas. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces, según se puede detallar a continuación. En primera instancia, la devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaron el continente y luego cuando los aliados los liberaron, lo cual se produjo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall, propuesto por los Estados Unidos. Otro punto que podemos tratar es el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliados como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económicas y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, esto es los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la famosa Guerra Fría. En cuanto a la división de Alemania, una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y a la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas, la República Federal Alemania con sistema capitalista y bajo control norteamericano y la República Democrática Alemana con sistema comunista y bajo administración soviética. A Alemania volvería a unificarse en el año de 1991 tras la caída del famoso muro de Berlín, que muchos de ustedes habrán escuchado. Otro punto también es el surgimiento de nuevas tecnologías hoy comunes como la televisión, la computadora, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. En cuanto a la descolonización, la pérdida de poder político y económico en Europa llevó a la pérdida de control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. Y por último, la muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio que vamos a ver en la siguiente etapa.
En cuanto a los países participantes, en los dos bandos que se enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial, podemos ver cómo estuvieron conformados. En el frente de las potencias del eje, conducidas por Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto con los socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados cobeligerantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Son quienes participaron en el frente de los países del eje. En cuanto a los países aliados, estaban integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Austria y posteriormente algunos países de participación minoritaria, pero que apoyó diplomáticamente a los aliados. Esos son los temas que en relación a las actividades. Vamos a ver y vamos a tratar, el tiempo si nos ha dado espacio, vamos a ver un poco sobre estos famosos y nefastos verdaderos campos de exterminio que construyeron los nazis para eliminar a todos los judíos. Y así nosotros podemos en esta etapa, por ejemplo, mencionar, así era Auschwitz, el infame campo de concentración del holocausto nazi. Vamos a ver todas las barbaridades y atrocidades que se desarrollaron en estos campos de batalla. Auschwitz es el nombre en Alemania de la ciudad de Auerlich, que está ubicado en el sur de Polonia y que fue el lugar de origen de uno de los sitios más funestos de la historia mundial. Aquí la Alemania nazi alzó el complejo de campos de concentración de Auschwitz, que fue el más grande de su tipo en el régimen de Adolfo Hitler, según el Museo del Holocausto de los Estados Unidos. La Alemania de Hitler tenía un sistema de campos distribuidos en todo el país y en los territorios ocupados luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estos campos se comenzaron a establecer cuando los nazis llegaron al poder y servían como centros de detención donde llegaban todos los contrarios al régimen. Eso quiere decir todos los que estaban prácticamente en contra de los países los del eje. No obstante, el sistema de campos de los nazis se volvió mucho más complejo y extenso con el paso de los años. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, dicho sistema estaba constituido por más de 850 campos de diversos tipos, desde campos de tránsito y de concentración hasta campos de trabajos forzados y también campos de exterminio. Algunos campos se dedicaban exclusivamente a una cosa, como trabajos forzados o exterminio, y por ellos no eran tan extensos. Sin embargo, en Auschwitz fue uno de los tres grandes complejos de los nazis, pues en sus instalaciones había varios campos, tanto de concentración como también de exterminio. Eso quiere decir que tenían tres objetivos dentro de estos campos. Cuando surgió el complejo de Auschwitz y cuántos campos tenían, aquí los vamos a ver. De acuerdo con el relato del Museo de los Estados Unidos, Auschwitz se constituía en tres campos. Uno era un campo de exterminio, los cuales se abrieron entre los años de 1940 a 1942 y funcionaron hasta enero de 1945. Y aquí vamos a ver las etapas de cada uno de esos campos. Auschwitz I, el primer campo o Auschwitz I, tenía tres objetivos, dice el rotativo de los Estados Unidos. Encarcelar enemigos, suministrar mano de obra para tareas relacionadas con la construcción y con la producción de armas, y para matar a grupos específicos de los nazis considerados un peligro para la seguridad. Al igual que todos los campos de concentración, Auschwitz I contaba con una cámara de gas y crematorio, así como un hospital donde se realizaron experimentos médicos pseudocientíficos en humanos, agrega el personal el vocero del museo. En cuanto al Auschwitz II, el segundo campo del complejo fue el conocido como Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau. Se trató de un campo que tuvo el papel más relevante en el exterminio masivo de los judíos en Europa por parte de los nazis, que es una parte del proceso conocido como el Holocausto.
ya que tenía la tasa más alta de muertes de todos los campos de exterminio. El campo de Auschwitz-Birkenau tenía la mayor población de prisioneros. Estaba dividido en 10 secciones separadas por celdas de alambre de púas electrificado. Asimismo, también era un campo de exterminio y llegó a tener cámaras de gases, áreas para desnudarse y hornos crematorios donde la mayoría de los prisioneros de guerra eran quemados vivos. En Auschwitz III, el tercer campo fue el Auschwitz III y también se le conocía como Buna o Monowitz. Albergaba a prisioneros asignados a trabajos en la fábrica de caucho sintético de Buna, ubicado a las afueras del pequeño pueblo de Monowitz. Estaba ubicado este proceso. Este campo se constituyó con el fin de explotar laboralmente a los prisioneros de Auschwitz I y así fabricar cauchos sintéticos y también combustible. Con la construcción de Auschwitz III en el otoño de 1942, los prisioneros enviados a Buna desde Auschwitz I fueron asignados a vivir en Auschwitz III, indicó el vocero del museo. En cuanto a los subcampos de Auschwitz, además del complejo de Auschwitz, tenía 44 subcampos, los cuales fueron abiertos entre los años de 1942 y 1944. Algunos de ellos se crearon dentro de las zonas designadas oficialmente como zonas de desarrollo, que incluía a Budi, Harsko, Chernobyl, Armens y Vitis. Otros campos, tales como Bremen, Kriben, Atalmen, Furkesberg, Laurat y Elichain, se ubicaban en el Alta Silesia, al norte y al oeste del río Vístula. Algunos subcampos, como los de Freshman y Brunn, se ubicaban en Moravia, explicó el vocero del museo. Si los subcampos se dedicaban a los productos agrícolas, estaban subordinados administrativamente al campo de Auschwitz II, pero si los subcampos estaban dirigidos a la producción industrial de armamento y de las industrias de extracción, se subordinaban a Auschwitz III. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen prácticamente cómo estuvieron asignadas las personas, especialmente judíos. ¿Cuántas personas murieron en Auschwitz? Aunque Auschwitz II tuvo una enorme responsabilidad en muchas muertes en todos los campos, se cometieron asesinatos. La mejor estimación indica que aproximadamente 1.1 millones de personas fueron asesinadas en el complejo de campos de Auschwitz entre los años de 1940 y 1945. De las 1.1 millones de personas asesinadas, 960.000 eran judíos. Es por eso que Auschwitz tenía el papel crucial del exterminio del Holocausto. 74.000 eran polacos no judíos, 21.000 eran romaníes, gitanos, 15.000 eran prisioneros de guerra soviéticos y 10.000 a 15.000 eran de otras nacionalidades. Tal, prácticamente eso fue en la división con la cual hicieron las diferentes atrocidades. Prácticamente en esos campos, la mayoría les iban clasificando a las personas de acuerdo a su edad, de acuerdo a la condición física, de acuerdo a determinadas características que tenían los alemanes, y de acuerdo a eso eran destinados tanto a morir en los hornos, las personas que ya no eran necesarias, a morir en las cámaras de gases, muchas personas murieron también en trabajos forzosos, los asesinaban, tenían campos de fusilamiento, donde fueron exterminados grandes números de personas. Por eso es importante también conocer todas estas actividades, todos estos eventos que se dieron en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, para así tener un poco de conciencia a nivel de la humanidad y que todos estos eventos no tienen que volver a repetirse. Todas estas atrocidades que se dieron, este genocidio que se dio, este holocausto que se desarrolló, no tiene que volver a repetirse por ningún
sentido en la historia de la humanidad. Esta fue la parte negra, la parte atroz que tuvo la humanidad dentro de los conflictos que se desarrollaron a nivel global. De esta manera, señores y señores, estamos ya llegando a la parte final. Se ha hecho una explicación global de todos los temas que se han previsto dentro del material de apoyo que ustedes tienen y en función de esas actividades, en función de esta actividad, de esta explicación, ustedes tienen la tarea que tienen que desarrollar para esta semana. Señoras y señores, les recuerdo que ya estamos llegando ya a la parte final. Sigan cumpliendo a tiempo con todas las obligaciones. Estamos ya entrando a la recta final. La próxima semana ya será la etapa final de este proceso para que ustedes terminen este nivel educativo. Señores y señores, me despido de todos ustedes. Que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase.